Vanguardistas de antaño. Temas de tecnología de hace 40 años. Buenas, buenas. Hello, buenas, buenas. Capítulo 17. ¿Cómo están? De una ¿Cómo está vez. todo? Sí, señor, arrancando. ¿Qué tal la semana? Tranquilas, ¿Cómo ha estado tu semana? Tranquila, bueno, tranquilas. también le Sí. estaba preguntando a nuestros oyentes, pero Pero bueno, están calladitos. sí, chico. Por eso se llaman oyentes. Ciertamente, ciertamente, está bien. A ver, entonces, ¿en qué quedamos que íbamos a hablar hoy? ¿De los CD? De los ¿O CD. ya hablamos de los CD? Ajá, No, de los sí. CD. Bueno, una cosa que quería comentarte que se me olvidó comentarlo la otra vez, es que el estéreo de los CD era perfecto, en el sentido de que, recuerdo que cuando yo iba a tu casa y nos poníamos a escuchar música, pues una guitarra de alguna banda, de qué sé yo, de Napalm Death o lo que sea, se escuchaba solamente en una corneta y ceros, absolutamente nada en la otra corneta, a diferencia de un disco que por más que sea hay un poquito Sí, a mí siempre del me sonido en la otra corneta. sorprendió el estéreo de bandas como los Beatles. Que era muy bueno algunas de sus Ajá, canciones, el estéreo de algunas de sus canciones era muy muy buena. Este, sí, Lady Madonna, recuerdo que el estéreo era muy bueno, no sé, al menos en mi equipo. Yo decía, ¿cómo coño lograban este nivel tan bueno de estéreo? Claro, estoy hablando de CD mm, de los Beatles, no sé, no llegué a escucharlo en vinil y capaz en vinil no se notaba, pero el estéreo en los CDs esos de los Beatles que uno compraba de compilaciones, yo decía, pero qué estéreo tan arrecho, tan increíble. imagínate tú, sí, ¿será que fue masterizado No lo sé, o algo así? probablemente, seguramente, Ya, pero siempre me sí, llamó la quién sabe, atención específicamente en ellos que el estéreo era muy, muy, muy bueno. está rechísimo. Está Además, bien, bueno. sí, Quería mencionar eso, lo del tema de los CD, pero bueno, podemos hablar de otra cosa si quieres. sí. ¿Qué tenemos en la agenda? Yo la gente iba a decir, yo en los CDs así, que digamos, estaba conversando el capítulo anterior, la semana pasada, eh, era la evolución y todas las cosas que perdías en el camino, porque empezaron a salir como que muchas cosas que yo decía quisiera tener, pero que realmente nunca pude y nunca disfruté, como algunas tecnologías. Yo tuve, por ejemplo, me salté había una especie de Discman que no eran Discman, que traían otro tipo de memoria, sí, de memoria donde grababan la música, que ahorita no recuerdo el nombre, que yo tuve uno como por un ¿Será mes, minidisc? minidisc. Yo tuve como por un mes, este, un Walkman o no sé cómo se llamaba, un Discman, Minidiscman. sí, y era muy bueno, era muy, muy bueno, pero eran como tecnologías que, no sé, de transición, porque no eran las que quedaban, porque eso obviamente lo mató muy rápido el MP3 pues. Eh, y son, Eso fue lo que pasó, exacto. Sí, porque, y tú decías, y tenían una calidad de sonido, de audio tan buena, pero que realmente no sobrevivió porque el MP3 se llevó por el camino a todo el mundo por el tema de espacio. Y rapidito empezaron a salir reproductores de carro y todo que podías meter tu CD con tus 100 MP3, entonces ya listo, todo en el medio de eso murió. Entonces son tecnologías que nunca llegaron a mí. No digo que no hayan sido, que hayan sido duraderas, pero al menos a mí no me llegaron como el LD, el Laserdisc, el minidisc lo tuve muy poco tiempo, el Discman lo tuve más tiempo, pero inmediatamente empezaron a llegar los Discman que te leían discos de MP3.
Y después ahí Sí. de una te empezaba, te llegó la lluvia cuando tuvo el primer iPod y después del primer iPod empezaron a salir todos estos reproductores de MP3 chinos que costaban nada y tenías en tus Y, manos un y aparatico que le podías grabar toda la música que quisieras, pues. toda la música que quisieras, exactamente. Sí, yo me acuerdo que los Discman para mí era, como dicen en inglés, game changer, ¿no? Los Discman esos que leían MP3, porque yo decía, ya con esto, imagínate, con un solo disco no tengo ni que cambiarlo. Exacto, Y claro, en esa época, exacto, tú ponías 150 canciones, 300 canciones y tú pensabas que tenías la biblioteca entera de ¿verdad? De la Alejandría. ciudad. Sí, era así, porque es Sí, que hubo una época que yo tuve, cuando tuve mi primer CD de música en el carro, que tú tenías que moverte dentro del carro con una carpeta como con 20 CDs que eventualmente con el calor se te echaban a perder. sí, Este, totalmente. y simplemente lo cambiabas por, listo, meto aquí un CD, grabo todas las canciones en MP3 a la menor calidad posible, a 64K y caben 250 canciones a 64K calidad de radio, y es como si estuvieses escuchando radio y no pasa nada, que en realidad no necesitabas ahí tampoco la super calidad. Entonces, hubo un momento donde cambiaste, donde el mundo cambió calidad por cantidad, eh, y no se Sí, notó tanto, no se notó tanto. Eh, no se notó tanto. Fue algo Yo así creo como que tiene que cuando ver también con el hecho. Beta con VHS. Todo el mundo, bueno, Beta Ujú, más era de mayor calidad, era más caro, pero lo que se terminó haciendo, digamos, famoso y más que estuvo en la popular, casa de todo el mundo era el VHS. Pero en el caso de los MP3 era más notable porque la calidad que perdías era muchísima, pero no todo el mundo le importa, o a muy pocas personas le importan, pues. Este, el totalmente. cambiar Yo es no diría que muchísimas, quizás para los audiófilos, audífonos, ¿cómo se llama eso? Los fanáticos del audio, coño, audiófilo, ¿será? audiófilos. Ay, Dios, Audiophiles. bueno, ya nos criticarán, por decir las cosas mal, pero bueno, lo cierto del caso es que, a mi parecer, tal como tú lo dijiste, o sea, dependiendo de cómo tú encodificaras el MP3, había unos que quedaban que uno como mierda, esta vaina se escucha más mal que el carrizo. Ahí sí te digo que sí, la pérdida de calidad era muchísima, pero muchos otros sí, si prestabas atención, tú decías, ah, sí, sí, sí hay una pérdida de audio, pero en líneas generales, como tú dices, la gente no No, notaba no, eso, la gente no le no presta estaba muy atención. pendiente de eso. Y con el video es lo Sí. mismo, con el video es lo mismo. Empezaron a llegar los formatos en DivX, de las Ujú. películas que se conseguían, que te podían vender películas en CD, no en DVD, te vendían películas en CD porque estaban tan comprimidas que te podía caber en un CD, Sí, una película. Y había gente que tú le decías, pero eso se ve horrible. Tú le decías, mira cómo se ve, y no diferencian entre eso y una buena calidad o un HD, o tú le muestras a lo mejor a alguien ahorita un 4K y le muestras un 1080p y te dicen, pero yo lo veo igual. Entonces, es que yo lo veo igualito, sí. No, dichosos y ellos, pues. también, sí, dichosos ellos, exacto, totalmente. Yo me imagino también que tiene que ver con el hecho de que como era algo o sea, una tecnología de vanguardia, entre comillas, como mierda, mira, video digital, ¿verdad? En un CD. Entonces, cuando esa gente, esas personas, cuando lo ven, o sea, lo que están es pendientes de que es algo digital de vanguardia y entonces piensan que la calidad es arrechísima, Sí, pero la calidad no es tan arrecha, pues. Es sí. como cuando tú le dices o sea, el efecto placebo, cuando tú le dices a alguien, coño, mira, tienes fiebre, tómate esta pastillita, que realmente es azúcar. La pastilla es potente, yo está comprobado científicamente, cura toda vaina al 100% y la gente se cura. O se muere una infección por el Algo coño. así, supongo. O se muere una infección, sí, una de las dos. Pero bueno, Sí, pero Divex, me acuerdo clarito, sí,
las personas que sí lo notaban, como por ejemplo, yo lo notaba, obviamente que yo lo notaba, pero coño, era más de pinga, o sea, verlo en la pantalla de la computadora en vez de un DVD, aunque, volviendo un poco al tema que te habías dicho, después los DVD, los reproductores de DVD llegaron a ser capaces de reproducir DVX también, Claro. pero para mí la nota Entonces, era entonces ponerlo en la tenías varias películas computadora, en un solo sí. DVD. Sí, en solo DVD y todo eso, sí, sí. Y bueno, en nuestros países en que uno podía comprar un quemadito por el equivalente de, ¿verdad? O sea, que con lo que tú te comprabas, con un DVD, digamos, legítimo, te podías comprar 20 películas, ¿verdad? O, En el centro de la ciudad. o 20 DVD, cada uno con 5 películas. Exacto, y entonces, claro, que la calidad que importa, lo que importa es la cantidad, como tú Sí, dices. llegó un momento donde eso, Y bueno, la gente cambió calidad por cantidad. Y la tiempos aquellos. otras cosas que yo digo que sufrieron, digamos, no sufrieron, vivieron, atravesaron esa transición fueron las las propias computadoras y las cosas que ejecutabas en ellas. Yo recuerdo en la época de jugar, digamos, los juegos más sencillos como, no sé, Alecat, Paratrooper, juegos de los 80 donde tú Ujú, decías, uy, en un disquete me caben, no sé, 20 jueguitos de esto. Y después cuando te ajá, imaginabas, bueno, mira, ahora tengo un disco duro de 5 megas o más, o ya en la época del 386 un disco duro de 100 megas. ¿Cuántos juegos no me van a caber aquí? Pero resulta que los juegos empezaron a tener más espacio y empezaron a ocupar más espacio, pues. Entonces, sí, yo al sí. principio pensaba, cuando tengo un disco duro de 100 megas, en vez de 20 juegos voy a tener 2000. Pero no, ahora los juegos en un disco duro de 100 megas, los juegos te ocupaban 20 megas, 30 megas, entonces terminaba siempre siendo lo mismo. Llegó un punto donde obviamente ningún juego te iba a caber en un disquete. Los juegos ni siquiera venían para ejecutarse en el disquete, sino que los disquetes eran un medio de transporte para instalarlo al disco duro. Porque, Para instalarlo, exacto, porque ya comprimido, sí. claro, y yo me acuerdo los juegos de empezar a instalar, no sé, qué sé yo, Monkey Island, cualquiera de esos juegos donde te decía inserte el disque 2 para continuar con la instalación, inserte, porque básicamente lo que te estabas trayendo era un archivo comprimido del disco duro para después descomprimirlo. Y ya los juegos de CD, como por ejemplo Quake, que eran juegos que tú lo podías jugar directamente del CD, y Quake tenía algo muy particular que a mí me gustaba mucho, que después que lo cargabas, después tú cargabas tu juego de Quake, lo instalabas, lo empezabas a jugar, podías sacar el CD de la unidad y podías poner cualquier CD de música para que fuese de fondo para el juego. Y De hecho, yo creo que Quake, sigue, sigue, me sigue. acuerdo con Quake específicamente que yo ponía Nine Inch Nails porque era perfecto. Con Me acuerdo de eso, me acuerdo que tú hacías eso, sí. con Quake, pues entonces iba muy, muy, muy bien el audio del CD de Nine Inch Nails jugando Quake. Este, y bueno, y Quake no fue, quizás no fue el primero, no fue el primero, pero fue uno de los primeros que empecé a jugar en línea. Bueno, Ujú. en línea, no con extraños, pero contigo. Ajá, Porque los coño, qué juegos tiempos que no aquellos. eran en línea, los juegos que no eran en línea o que eran en línea, pero los primeros juegos yo los jugaba en LAN, pues. Yo recuerdo, qué sé yo, Ajá, Heretic, que fue antes de Quake, Exen, que eran juegos que podías jugar en LAN y con alguien que ya. estuviese con una computadora al lado tuyo, pero con otra computadora. Pero Quake, la ventaja de Cuello, lo que yo disfruté mucho de Cuello era un domingo en la tarde, llamarte por teléfono, que atendieras y que lo único que yo dijera sea Quake y más nada. Y ahí sabíamos, Y yo respondía, Quake. y ahí sabíamos que Sí, lo que íbamos a hacer era colgar y era conectarnos sí, por modem. por modem, por teléfono.
Sí, porque en aquella época, pues antes de que hubiese internet inalámbrico, la forma de acceder a internet como tal, desde la casa de uno, era llamando un número Qué telefónico desgracia. de exacto, Nunca voy a olvidar, del ISP. nunca Sí. voy a olvidar algún maldito que me mandó un correo de 20 megas. Porque tú para descargar los correos te conectabas por teléfono, Ujú. abrías tu cliente de correo y el cliente de correo empezaba a descargarse los correos en orden. Y algún desgraciado me mandó un Ajá, correo de 20 megas porque la broma decía, cuando llegaba ese correo decía descargando 1K de 20.000, descargando 2K de 20.000. Y yo decía, sí. ¿cuándo coño voy a terminar yo de descargar este maldito correo de 20 megas que hacía que no pudiera descargar yo el resto de mis correos? Qué desgracia. Nunca voy a olvidar Ajá, ese momento que hasta agarré y mandé un mensajito desde a todos mis contactos diciéndole maldita sea ajá. el que me mandó el correo de 20 megas. Nunca supe porque después lo que busqué la manera de poder eliminarlo sin bajarlo. Qué desgracia. Bueno, el punto es que las Yo me ya. acuerdo porque yo recibí ese correo porque se lo mandaste a, exacto, todos tus contactos. Sí, Pero nuevamente, por contexto para la gente que dirá como, pero ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Y es que en aquella época, no había, o a lo mejor sí había, pero no era común, webmail, tener, acceder al correo electrónico a través del navegador, claro. sino que tú utilizabas un, programa específico que te manejara el correo y no solamente accediera al servidor y te dijera, mira, hay tales correos así, así, asados, ¿qué quieres hacer con ellos? No, te bajabas, Sí. te descargabas los correeos En orden. a la máquina y se vaciaban del servidor, Exacto. ¿verdad? Sí, era un Esa era cliente POP3. la, exacto, un cliente POP3. ¿Y qué pasa? Que entonces si alguien te mandaba un correo con un anexo de 20 megas, entonces la computadora tenía que descargárselo completo. Claro. Y en aquella época, o sea, vamos a estar claros, vamos a ponerlo en perspectiva. Un archivo MP3, un solo archivo MP3 que, Eran ¿cómo 3 se megas. llama? Que quería descargarlo, que era como 3.5 megas, descargarlo desde un módem de 50, ¿cuánto era? 14.400. 54 No, en esa kbps, época era 14.400. 14.400, exacto. Mira, se tardaba ¿cuánto? 20 minutos, Sí, fácilmente. 14.400 20 baudios. minutos. Baudios, exacto. No, entonces creo que era más aún, porque yo creo Sí, que con los sí. de 50 y pico, era que un MP3 se tardaba 15, Sí, 20 ponle minutos. una hora, un MP3. 14.400 baudios en una hora en MP3. Entonces, imagínate un archivo de 8 veces más grande 20 que eso. megas, que son 8 veces más grande, y entonces eso era más de una hora, bueno, sí, como 4 horas. Mucho más, como 6, 7 horas. Entonces, tú me acuerdo, es más, yo tengo que tener ese correo por allí, a lo El que yo mejor, no envié, sé. Este, ¿Cómo? el que yo envié, el Sí, y porque me insultante. acuerdo que el título era El coño de tu madre, al que envió, y no eran 20 megas, eran 13 megas. Ah, bueno, O al menos así lo recuerdo yo. El que me envió un correo de 13 megas, el coño de tu madre. qué desgracia, sí. Chavo, sí, 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 Seguramente qué por peligroso. desconocimiento, porque no, o no sé si en esa época los clientes de correo no lo permitían, pero hoy podría configurarlo. Mira, nada más descárgate la cabecera del correo sin necesidad de que te descargues todas esas cosas. Ahorita se pueden hacer. En esa época o no se Exacto. podían o nosotros siendo niños no sabíamos este, cómo hacerlo con los clientes de correo de esa época. Yo finalmente descubrí cómo enviar un comando al servidor para que lo borrara, pero sin saber cómo carrizo, Ajá. sin saber cómo, nunca enterarme de quién fue el desgraciado que me envió ese correo. Ese fue un hito histórico. Sí, y yo recuerdo, un poco más allá, hablando de descargar cosas grandes, me acuerdo, salió un video de, de Nine Inch Nails que se llamaba The Perfect Drop. Eso debe haber sido unos cuantos años después de eso, pero todavía yo tenía
modem para conectarme a internet, capaz ya no era 14400, capaz ya ahí era, no sé, o 28800 o 56 este, Ujú, kbps, pero recuerdo ya en esa época tener una aplicación para descargar eh, parcial, es decir, tú empezabas a descargar algo por teléfono, o sea, pues a través de la llamada al ISP, y tenías que ujú. colgar por alguna razón o desconectarte a internet. Después tú podías volverte a conectar y continuar con la descarga de ese archivo hasta donde llegabas, porque antes de eso, el archivo tú no podías hacer, así como me pasaba con el correo, pasaba con cualquier archivo. Si tú a mitad de camino te desconectabas, tenías que volver a empezar de cero la siguiente vez que te conectaras, Y pues. sí, chamo. Entonces recuerdo que yo me bajé ese Download Manager, que no me acuerdo ahorita cómo se llamaría. Estamos hablando de hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Oye, Este, ¿cómo es que eran? Sí, sí, yo me acuerdo de esos download managers. te Ajá. salvaban la pata. Y ellos, conectaban para optimizar. Que decía que hacían varias Ah, okey. conexiones simultáneas Sí, para... exactamente, Bueno, la cosa es exactamente, sí, sí. que yo me quería bajar ese... ¿Qué habrá sido eso? Hace 25 años, 27 años, no sé. Me quería bajar ese video de Más o Nine Inch menos. Nails, se llamaba The Perfect Drug, y ocupaba 80 megas porque yo me lo quería bajar en la mayor calidad que en ese momento, qué sé yo cuál habrá sido la mayor calidad, 720p, probablemente ni siquiera eso, probablemente 640 por 400. Ni siquiera Este, 640 por 480 era la sí. pantalla, o por 400. Bueno, la cosa es, Y yo me acuerdo de ese video, me acuerdo de ese video porque tú orgullosamente te lo terminaste de bajar, claro, ¿sí? durante 4 o 5 días descargando, no sé, 10 20 megas diarios, hasta que por fin me bajé mi video de 4 minutos de Trent Reznor de Nine Inch Nails. Sí, me acuerdo Sí. que lo vimos un par de veces, nada más que por eso, por lo mucho que te costó, Lo descargarlo. debo tener yo todavía en alguno de mis respaldos. Este, Sí, pero volviendo a lo de Quake, ajá, recuerdo que, bueno, que también, pues nada, nosotros nos conectábamos tarde por 2 razones. Una, para evitar el riesgo de que una persona necesitara, o alguien de nuestra familia, nuestra mamá, mi hermana, qué sé yo, necesitara el teléfono ¿cómo se llama? Levantar el teléfono, ¿verdad? Y bueno, al levantar el teléfono para hacer una llamada, pues nada, no eso jodía el juego. nos jodía el juego para el coño. Claro, Entonces, empezaba a claro, laguear. empezaba la llave o se desconectaba, así de Exacto. sencillo. Y uno como, coño, que yo estoy utilizando la línea, y no sé qué y tal. Uno. Y dos, porque las llamadas telefónicas en esa época, eran más baratas de noche. Es Eran más correcto. baratas de Inclusive noche. había Sí, sí. planes ilimitados en la noche. Exactamente, exactamente. Y bueno, me acuerdo que eran como las 10:30 de la noche, 11, y jugábamos como por 45 minutos, una hora, algo así. Y Qué como no risa. podíamos hablar por teléfono, había un chat, ¿verdad? Creo que Quake tenía un chat, o no sé si usábamos Eh, ICQ o MSN Messenger, la verdad es que no no me acuerdo. recuerdo. Sí tenía un chat, me parece que tenía un chat Quake. Sí, sí, No sí, recuerdo exacto. O ahorita. sea, ahí, tú sabes, decíamos como, bueno, chao, me voy a desconectar, buenas noches, ya me dio sueño. Sí, 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 sí. Recuerdo ICQ, que chico. ICQ, descubrí me había olvidado por completo de ICQ. ICQ, hasta me acuerdo del El sonidito sonido. cuando te llegaba un mensajito. Sí, sí, sí. Coño, yo tuve, y recuerdo que ICQ, tú no ni siquiera es que tenías un nombre de usuario, sino que tenías un número de identificación. Un número de identificación, exactamente. Y Me uno se los pregunto si todavía memorizaba. existirán. Sí, sí, claro, qué sé yo, que si 15.428.000 otros. Ese es mi ICQ. Me pregunto si todavía existirán servidores ICQ funcionando Habrá alguna persona actualmente. que, por nostalgia, tiene Mira, que chamo, lo que acabo de sí, conseguir. Esta noticia, no, 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 ya no existen. El último servidor de ICQ, lo apagaron en julio de este año. náguara, coño,
que nos pelamos la oportunidad de de volverme a vivir, así conectar. sea. Sí, exacto. Sí. Bueno, qué Porque lástima. yo todavía de Pero vez no en me cuando, extrañaría. yo todavía de vez en cuando Ujú, me conecto todavía a IRC para ajá, validar mi usuario, pues sabes que tienes que verificar tu usuario porque cada cierto para no tiempo. perderlo. Entonces yo cada Sí, unos meses me conecto a IRC, que es otra tecnología, otro protocolo de comunicación que sí. todavía ese sí existe. Y me Ujú, conecto y verifico mi usuario y me vuelvo a desconectar. Chequeo algunos de los canales que todavía existen a los que me conectaba en esa época y eso sí siempre me llama la atención ujú. que todavía existan. Eh, eh, Sí, 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 sí. Esos canales que tienen, no sé, 20 años, 30 años, no sé cuánto tiempo. Es mm, increíble. Es increíble, sí, sí, sí. Me acuerdo, volviendo al tema de ICQ, que Ajá. cuando te llegaba un mensaje, en la parte del estatus, había un sobrecito que titilaba. No sé si tú te No me acuerdas. acuerdo. Cuando, y cuando llegaba un mensaje, El sonido me acuerdo. porque ese era sí, Windows 95, Windows 98, entonces había un sobrecito amarillo en la parte de estatus donde estaba el reloj, que titilaba y era de pinguísima recibir un mensaje nuevo, chico, sea quien sea. Sí. Y yo no me Sí, acuerdo, no entonces me bueno. acuerdo del sobrecito, pero sí el sonido del de cuando te llegaba el mensajito de ICQ. Porque IRC era la Ajá, campana del sistema, sonaba para avisarte de que alguien te había mencionado en IRC. Pero obviamente IRC era mucho más imagínate tú. arcaico. Yo uso IRC Ajá, desde mediados de los 90 creo yo. Y yo usaba Dalnet, que era el servidor con el que siempre me conecté y con el que ujú, todavía me conecto a IRC. Es más, tengo el cliente en el teléfono, imagínate, tú tengo un cliente IRC con mis credenciales en el teléfono. Y imagínate tú. en esa época, eh, digamos que el cliente IRC estándar era Mirk. eh, Ajá, Creo que de facto no había más ningún otro. Y yo llegué a pagar por Mirk porque era gratis, pero tú podías como que pagarlo, darle una, o sea, como pagar por el WinRAR, que no tenías que pagar por él. claro, Pero no tenés que pagarlo, pero bueno. yo me acuerdo que pagué por tener Mirk al desarrollador, pues a la persona que lo desarrolló, que imagino que era un chamo. Ojo, que todavía existe, Mirk, tú puedes todavía descargártelo todo, o sea, todavía sigue existiendo la misma Ujú, página igualita que siempre, o sea, ujú, era y sigue siendo igual al momento que, o sea, tú entras a la página de Mirk y sigue siendo igual a la época en que te la deja de descargado. Bueno, la arrechísimo. cosa que yo pagué, me registré, creo que eran $20, y lo pagué Ujú, porque me parecía arrechísimo. Eh, y yo Ahí no existía todavía, no existía Messenger de Hotmail o le faltaba poco para existir. Este, y Mirk o IRC tenía muchas cosas muy buenas, porque ujú, conocías no solamente a la gente, sino que tú podías desarrollar bots. En esa época, estamos hablando de los 90 podías desarrollar bots sí, para interactuar contigo dentro de IRC. Y unos amigos y yo creo que en algún momento tú entraste también a ese canal. Era un canal que se llamaba ChatBuddy ujú. y estaba un bot de trivia y competíamos todos los meses para que quedara de primero en ese concurso de trivia. Y yo todavía sigo Me conecto. acuerdo clarito de ese canal, pero yo nada más entré como por 2 meses o algo así. Bueno, ese canal, Pero tú estabas allí, sí, sí, todo el ese tiempo. canal, sí, sí. Y siguió por muchos años hasta que la persona que lo mantenía, que era una señora de Australia, se dejó Ujú. desconectar un tiempo y alguien le robó el canal y ya no hay más. Pero las Con personas que yo conocí imagínate tú. ahí, las personas que yo conocí ahí, todavía interactúo con ellas, una pareja.
que vive en Inglaterra, Ujú, que me acuerdo que cuando nos conocimos ahí, sus hijos eran recién nacidos y hoy ujú. día sus hijos son casados con hijos. Y me Náguara. acuerdo que una de las personas que era como el adulto del grupo, en esa época tenía como 40 no, como 50 años, tenía, ponle 40 y pico de años, 50 años, y era como que, Ujú. uy, nosotros de 20 y pico, este señor es como que el abuelo del grupo, y él ahorita, Ah, que todavía lo tengo en mis contactos, ya tiene por encima de los 70 y nosotros tenemos la edad que él tenía en esa época. que él tenía en aquella época. Está bien. Bueno, Jorge, bueno el episodio de hoy. Bueno, ya se Quisiera acabó. hablar un poquito más de Quake la Muy próxima bien. vez y también de los CDs. Sí, está bien. Entonces, pues nada, nos vemos la próxima vez para continuar con este tema y hablamos de algunas otras cosas. Esto fue perfecto que no, chico, el nombre del podcast, que ni siquiera lo dijimos al principio. Qué bueno tiene Tucho. Bien. Vanguardistas de antaño. O sea, hasta No, la no, próxima. tenemos que decir el nombre al principio también, es verdad. Muy bien. Nos vemos. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestro correo electrónico, el cual es correo@mrdid.com, es decir, correo@mrdyD.com.